Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Miren, una bendición poder saludarles nuevamente. Quiero que abramos nuestra Biblia en el libro de Salmos, capítulo 25 y versículo 20. Salmos 25, 20. La palabra de Dios dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confié. Padre, te damos gracias en esta hora. Venimos ante tu presencia y te pedimos, Padre, que nos perdones, que nos limpies, porque sabemos de que pecamos y fallamos a cada momento, Señor. Pero yo te pido en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que uses mis labios para compartir tu palabra y que prepares desde ya los corazones de mis hermanos y amigos que me van a ver, que me van a escuchar, para que tu palabra, Señor, sea algo que dé fruto en nuestros corazones. Yo te pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, úsame para compartir tu palabra. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Cuando uno empieza a escudriñar la palabra, algo que me sorprende, aquí cuando miramos en la historia, David le dice al Señor: guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confié. No cabe duda que esta parte tal vez podemos ver en la historia que era un momento de angustia, de tribulación, de preocupación que estaba atravesando el rey David. Y definitivamente, miren, si hay algo que todos quisiéramos evitar en nuestra vida, es muchas veces ser avergonzados, como aquí lo podemos ver en la petición que David le hace al Señor en este salmo, donde dice: no sea yo avergonzado, porque en ti confié. Verdaderamente, miren, nadie tal vez de nosotros quisiera ser motivo de burla o de menosprecio por las cosas que pasan tal vez en nuestra vida, por los fracasos, por los planes muchas veces y proyectos que quizás tal vez no salieron como nosotros esperábamos. Y nosotros tenemos que reconocer, miren, que ese temor a ser avergonzados es lo que nos detiene muchas veces de hacer cosas en la vida, de dar tal vez los pasos de fe que necesitamos, de esforzarnos para hacerle realidad tal vez nuestros sueños, lo que le hemos pedido a Dios, y enfrentar tal vez aquellas situaciones, miren, que tal vez están afectando nuestra vida. Pero aquí algo que me sorprende a mí de la palabra de Dios, que nos declara, miren, una preciosa verdad, que eso debe ser un motivo para que nosotros, miren, podamos vencer ese temor que tal vez hemos tenido, tal vez podamos vencer ese obstáculo que tal vez nosotros hemos sentido que para nosotros muchas veces no podemos pasar. Y miren lo que dice el Salmo 22:5. Miren lo que dice: clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Miren este salmo tan precioso, miren, la palabra de Dios aquí lo que nos declara es de que nosotros nos atrevamos a confiar en Él. Y eso es algo que tenemos que hacer en este tiempo que estamos viviendo con tanta incertidumbre de nuestro diario vivir, tantas cosas que están aconteciendo a nivel internacional, a nivel nacional, aquí en nuestra ciudad. Y eso es lo que nos debe motivar a nosotros. Miren, este salmo me sorprende donde dice: clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Pero cuando miramos el primer versículo que leímos en el Salmo 25:20, donde dice, donde el rey David le dice a Dios: guarda mi alma y líbrame, no sea avergonzado, porque en ti confié. ¿Cuántos de los que me están escuchando tienen su confianza puesta en Dios? Entonces, si tenemos nuestra confianza puesta en Dios, y dice que la palabra es viva y eficaz, y esta palabra de Dios es para nosotros en este tiempo, nos debe asegurar que si yo estoy confiando en Dios, porque eso es lo que dice, Él nos va a librar, Él nos va a sacar de cualquier circunstancia, problema o situación que nosotros podamos estar atravesando en este momento. Miren, yo me puedo sentir aquí, y en este otro salmo que leímos, Salmo 22:5, donde dice: clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. ¿Será que nosotros estamos clamándole a Dios? Miren, si nosotros estamos clamándole a Dios, vamos a ser librados, dice la palabra de Dios. Confiamos en Dios, porque si estamos confiando en Dios, mire lo que la palabra de Dios nos dice, que no vamos a ser avergonzados. Miren, cuando uno empieza a escudriñar la palabra, dice que la palabra nosotros tenemos que atesorarla, tenemos que hacer: esta palabra es para mí, esta palabra es mía, esta palabra se va a cumplir porque Dios lo dejó establecido. Y miren esta parte:
algo que a mí me sorprende, primera de Pedro 2:6. Mire lo que dice. Aquí en este versículo podemos ver que Dios nos declara que si nosotros nos atrevemos a confiar en Él, si nos atrevemos a ponerlo a Él como principal piedra de nuestra vida, de las circunstancias, de los proyectos, de nuestras batallas que estemos atravesando, dice la palabra de Dios que no seremos avergonzados. Y mire lo que dice primera de Pedro 2:6. Por lo cual dice, también contiene la escritura, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. ¿Cuántos de los que me están escuchando, los que me están viendo, creemos en nuestro Señor Jesucristo? Porque si creemos en Él, dice la palabra de Dios, mire, dice la palabra de Dios, que no seremos avergonzados. Miren, cuando uno empieza a ver esta parte de la palabra, uno puede entender que lo que significa es que no habrá dolor, que no habrá dificultad, caídas o aparentes fracasos en nuestra vida, porque eso es lo que muchas veces nosotros podemos ver, que tal vez no va a haber fracaso, no va a haber dolor, pero no, Dios va a permitir ese dolor, Dios va a permitir esa dificultad, Dios va a permitir esa caída, esos aparentes fracasos, porque Él quiere que tú lo conozcas mejor a Él. Miren, algo que yo he estado viendo en la palabra de Dios, en la vida de los hombres que confiaban en el Señor, pero que pasaron grandes dificultades. Miren, les quise traer Génesis 37, 26 al 28. Y miren, al menos para nosotros ha sido una bendición tremenda como familia, porque hemos estado viendo el canal 27, unas series. Y cuando uno mira esas series cristianas, uno puede ver la historia, se puede decir, de lo que pasaron estos personajes. Y esta parte que pasó José me sorprende a mí. Miren, dice que fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, pero miremos lo que dice Génesis 37, 26. 37, 26 al 28. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Miren, otra cosa que le pasó a José, Génesis 39, 19 al 20. Miren, lo acusaron injustamente y también lo encarcelaron injustamente, pero miren lo que dice. Génesis 39, 19 al 20. Sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo ahí en la cárcel. Miren, algo que me sorprende a mí. En el libro de Génesis, donde leímos el versículo 26, Génesis 37, 26, donde dice, entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Miren, querían sacarle provecho a José hasta vendiéndolo, querían tragarle un provecho efectivo porque lo iban a vender. Y miren qué triste, qué dura la vida de José, que siendo él el de los hermanos, el más pequeño o de los más pequeños, algo que me sorprende es de que miren, aparentemente a José no le iba a ir bien. Lo trataron mal sus hermanos. Dice que lo aventaron, porque dice que lo aventaron en una cisterna, era en un hoyo, en un pozo lo habían aventado como para tenerlo ahí que no saliera. Y después dice que se les encendió la idea, vendámoslo. Y dice que cuando pasaron los madianitas, dice la palabra de Dios, dice que lo sacaron para venderlo. Miren, a esta parte de la historia, cómo estaba pobre José. Y después llega y José trata de portarse bien, pues era esclavo, pero él quería portarse bien por todo lo que estaba pasando. Y aún ahí dice que la mujer de su amo, dice la palabra de Dios, habló mal de él. Y viene el amo y lo mete a la cárcel. Aparentemente todo estaba mal para José. Todo le estaba yendo mal. Sus hermanos no lo querían porque lo habían vendido. Llegó él a estar preso y aparte cuando estaba preso todavía hablan mal de él y lo meten preso otra vez. Miren qué historia tan tremenda. Pero algo que me sorprende, miren,
Génesis 31, 37 al 43. Y por eso les digo, miren, si tú estás pasando alguna enfermedad, alguna situación, algún problema familiar, alguna dificultad con tus hijos, con tus hijas, déjame decirte, Dios tiene algo especial para ti. Mira lo que dice Génesis 31, 37 al 43. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo a Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Mire lo que dice: y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él doblar la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Miren, por eso yo no sé qué circunstancia tú puedas estar atravesando, pero Dios no te va a dejar avergonzado, porque es lo que la palabra de Dios nos habla en este tiempo. Miren, algo que yo puedo entender aquí, cómo el Señor lo hizo también con José, que fue sacado de la cárcel para llevarlo a ser segundo después del faraón de Egipto. Después de que José hubo hecho todo esto, algo que me sorprende a mí, miren, es que todas las circunstancias adversas que estaba atravesando José, Dios tenía un propósito. ¿Saben algo que me sorprende cuando uno empieza a ver la historia? Es de que José le creía a Dios. Yo no sé qué circunstancia adversa tú puedas estar atravesando, pero tu confianza está puesta en Dios. Porque si tu confianza está puesta en Dios, mire, la palabra de Dios dice que Él no nos va a dejar avergonzados. Miren, algo que podemos ver. Yo decía, viendo esta historia, uno puede reflexionar y ver de veras cómo, miren, y quise traerles otra parte. Génesis 45, 4, 8. Aquí yo puedo entender que los hermanos de José, que quisieron verlo destruido, avergonzado, pudieron ver, miren, cómo Dios cambió sus planes de destrucción en planes de bendición para la vida de José. Por eso yo no sé qué situación podamos estar atravesando, pero puede ser que sea un medio que Dios esté usando, porque Él quiere bendecirte, Él quiere sacarte de ese lugar donde estás. Pero algo que me sorprende a mí, miren, y quiero decirles esto que Dios me está dando, algo que me sorprende, que nuestro Señor Jesús nos dejó, miren, esas parábolas que nos dejó nuestro Señor Jesús. Algo que me sorprende, que Él siempre que sanaba a alguien, no le decía que era sano, Él le perdonaba sus pecados. Y Dios muchas veces usa cualquier circunstancia, porque lo que primero quiere es salvar nuestra alma de la condenación eterna. Por eso, miren, uno no puede entender a veces la circunstancia, el problema que podamos estar atravesando, así como José. Imagínense, los hermanos de José pues se sintieron que se habían deshecho de su hermano, le mintieron al papá que lo habían matado en el campo, que un animal se lo había comido, y según ellos todo estaba bien. Pero miren, Dios empieza a hacer su obra perfecta en la vida de José, porque le empieza a dar el punto que él podía entender los sueños, la revelación de los sueños. Y miren, y no fue casualidad que él se encontrara con ese copero ahí donde estaba metido en la cárcel, porque después eso iba a servir para que él saliera de ese lugar. Puede ser que la enfermedad, el problema familiar, la circunstancia que tú estás atravesando el día de hoy, Dios lo vaya a usar para que tú lo conozcas a Él y que tú mires la gloria de Él en tu vida. Mire lo que dice Génesis 45, 4, 8. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y les dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posterioridad sobre la tierra.
y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Miren, algo que me sorprende a mí de José, que José ahí pudo haberse vengado de sus hermanos. Pero algo que me sorprende, miren, el temor que tenía José para Dios hizo entender donde dice: ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá. Mire lo que dice: porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Algo que yo puedo entender aquí, que José le estaba diciendo a sus hermanos que ya no se preocuparan por lo que ellos habían hecho, porque él entendía que Dios lo había llevado porque él iba a ayudarlos en ese tiempo. Miren, algo que podemos ver es: nosotros no entendemos el problema que podemos estar atravesando, tal vez el obstáculo que miramos, pero si Dios lo está permitiendo, es porque Él quiere vernos de diferente manera en este tiempo. Miren, cuando uno empieza a escudriñar la palabra y empieza a ver esto, puede ser que tú hayas estado sufriendo, tal vez en tu matrimonio, tal vez con tu familia, tal vez tantas situaciones que le pasan a uno en su diario vivir, en el trabajo, en los negocios, pero Dios lo está usando tal vez porque Él quiere verte bendecido, no hoy, sino el día de mañana. Algo que nosotros podemos ver también aquí es de que, miren, esta enseñanza que Dios le dio a los hermanos de José, les sirvió a ellos también para que creyeran en Dios. Miren, cuando uno empieza a escudriñar, y esa es otra rama, se puede decir, de este mensaje, pero quiero hacerlo mención. Ahí los hermanos de José entendieron de que cuando Dios tiene puesta la mirada en alguien para bendecirlo, lo va a bendecir, aunque cualquiera se quiera poner enfrente. Miren, cuando uno puede ver esta parte, yo puedo entender también algo que dice aquí, donde dice: pues ya había habido 2 años de hambre en medio de la tierra. Y dice: y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y miren lo que les dice José: Dios me envió delante de vosotros para preservaros posterioridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Miren, así pues, no me enviasteis vosotros acá, sino Dios. Miren, que me ha puesto por padre de Faraón. Miren, aquí José pudo entender que había sido Dios el que había permitido esa circunstancia que él estaba pasando, porque venían tiempos difíciles. Yo no sé, como les digo, qué circunstancia nosotros podamos estar atravesando, pero miren, yo ahora puedo entender que a veces vienen situaciones complicadas, difíciles, pero cuando nosotros hacemos lo que la palabra de Dios nos manda, muchas veces nosotros en el problema tal vez podemos tomar muchas decisiones. Pues podemos tomar una decisión de irnos al mundo, de renegar lo que está pasando, pero quiero decirte, tú que tal vez puedas estar atravesando alguna situación y tú has tomado la mejor decisión de buscar a Dios, tú has tomado la mejor decisión de esperar en Dios, no importa lo que esté pasando, tú sigues confiando que Dios no te va a dejar avergonzado. Déjame decirte que Dios te va a sacar de ese lugar donde tú estás. Tal vez hoy puedas estar pasando ese desierto, tal vez hoy puedas estar pasando esa enfermedad, esa dificultad que sientes que no hay solución. Así como se sentía José, fue tirado a esa cisterna, lo trataron mal sus hermanos, de plano hasta se golpeó cuando cayó en la cisterna, después fue vendido, lo iban azotando en el camino los que lo habían comprado, de ahí llegan y lo venden, lo compran, él empieza a hacer las cosas bien, porque él quería hacer las cosas bien, mas sin embargo, ahí viene y lo mandan preso. Miren todo lo que pasó José, pero al final Dios no lo dejó avergonzado. Al final Dios, miren, lo sacó de donde él estaba, donde para él no había. Miren, puede ser que para nosotros en este momento tal vez no haya explicación, no haya solución, no haya forma de salir de esa circunstancia, de ese problema, pero Dios tiene puesta su mirada en ti y Él te va a sacar. Sí, mira, no es casualidad que estemos escuchando esta prédica el día de hoy. Dios conoce lo que estamos atravesando y Él te quiere decir que Él no te va a dejar avergonzado. Él te va a sacar de esa circunstancia, de ese problema, pero tú tienes que creerle a Dios. Miren, tú tienes que tener esa fe, esa certeza que no importa lo que venga,
todo esto es pasajero, va a pasar. Toda esta circunstancia que estoy atravesando tiene su tiempo de fin, pero yo voy a esperar en ti, voy a esperar confiado en ti, porque tú vas a hacer la obra. Yo puedo ver a la vida de José angustiado, agobiado, preocupado, que lejos de mejorar se empeoraban las cosas, pero cuando se empeoraron, estaba pronto a ser él. Miren, ni siquiera iba a ser alguien principal del reino, iba a ser el más grande en la tierra de Egipto en ese tiempo. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo, pero tenemos nosotros que creerle a Él. Nosotros tenemos que aferrarnos a la vida, a lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Miren, el versículo que leímos al principio: guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confié. Esta parte, en ti confié, nos debe llevar a nosotros a evaluarnos. ¿Será que mi confianza está puesta en Dios? ¿Será que a pesar de que lo que estoy viviendo, lo que estoy atravesando en mi vida, tengo mi confianza puesta en Dios? Y después el Salmo 22:5 que leímos, donde dice: clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. ¿Estás clamando tú por esa circunstancia que estás atravesando? ¿Estás clamándole a Dios? ¿Estás confiando en que Él te puede sacar de esa circunstancia, de ese problema? Porque si tú estás clamando y tienes la confianza puesta en Dios, dice la palabra de Dios que Él no te va a dejar avergonzado. Miren, esta parte a mí lo que me sorprende es de que uno puede entender cómo Dios nos habla, y por eso es que Dios, miren, dejó establecidas parábolas para que nosotros logremos ver y entender que, miren, Dios tiene planes específicos para cada uno de nosotros, pero nosotros tenemos que tener la confianza puesta en Dios, que no importa lo que estemos atravesando. Miren, si nosotros confiamos, clamamos a Él, Él no nos va a dejar avergonzados. Miren esta parte de la palabra. Como les decía, este último tiempo Dios ha venido tratando mucho en lo personal, y algo que yo he podido ver es: Dios muchas veces permite el problema, permite las circunstancias adversas, pero es para que nosotros tengamos nuestra confianza puesta en Él. Yo te animo a que yo no sé qué circunstancia tú puedas estar atravesando, yo no sé qué problema tú puedas estar viviendo en este tiempo, pero déjame decirte que Dios no nos va a dejar. Salmo 126 del 1 al 3, mire lo que dice: Salmo 126 del 1 al 3, la palabra de Dios dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Miren, significa que nuestra vida mostrará cómo Dios obra, miren, en aquellos que pueden tener su confianza puesta en Él, a pesar de cualquier circunstancia que estemos atravesando. Nosotros no tenemos que tener temor a ser avergonzados, a pesar, miren, a pesar de lo que tengamos que enfrentar, a pesar de las circunstancias que nos toque vivir, a pesar de los fracasos que podamos tal vez sufrir. Tenemos, miren, nosotros que confiar en Dios, tenemos que confiar en el Señor, porque Él, miren, su palabra dice que Él se va a glorificar en nuestra vida y nos va a levantar. Eso es lo que nosotros tenemos que decir, miren, un amén, pero un amén que nosotros digamos: lo creo en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque hay circunstancias que nosotros estamos atravesando, y el salmista en estos versículos me sorprende donde dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, mire lo que dice: seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Quiere decir que cuando todo pase, cuando la circunstancia que estamos atravesando pueda ser adversa, pero todo pase, miren, seremos como los que sueñan, dice. Miren, Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Tú que tal vez has estado sufriendo, tú que tal vez lejos de tener una sonrisa has tenido llanto, has estado llorando, Dios quiere convertir ese llanto en risa, quiere convertir ese dolor, mire, en que nosotros podamos darle la gloria a Él, alabándole con toda libertad. Miren,
Salmos 27 del 5 al 6. Mire lo que dice el Salmo 27 del 5 al 6. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo y cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Mire, no temas. Dios está contigo. Él no te dejará avergonzado. Si tú has puesto tu confianza en Dios y tú muchas veces tal vez sientes que Dios no te ha respondido, tal vez has estado clamando, has estado orando por algo, déjame decirte, en el tiempo perfecto de Dios, Dios va a obrar a tu favor, pero tú tienes que tener, mira, tu confianza puesta en nuestro Señor Jesucristo, en nuestro Dios. Mire lo que dice este mismo versículo, pero se los quise traer en la traducción lenguaje actual. Salmos 27 del 5 al 6. Cuando vengan tiempos difíciles, tú me darás protección. Me esconderás en tu templo, que es el lugar más seguro. Tú me darás la victoria sobre mis enemigos. Yo por mi parte cantaré himnos en tu honor y ofreceré en tu templo sacrificios de gratitud. Miren, déjame decirte, yo no sé qué tú puedas estar atravesando, pero Dios sí lo conoce. Estás pronto a pasar ese dolor, esa dificultad que estás atravesando. Confía en Él, tu confianza puesta en Dios, y Él va a obrar a tu favor. Padre, te damos gracias en esta hora. Venimos ante tu presencia y te pedimos que nos perdones, que nos limpies, Señor, porque sabemos de que pecamos y fallamos contigo. Padre, queremos agradecer, Señor, tu palabra que tú nos has hablado el día de hoy. Yo te pido en el nombre de Jesús que nosotros podamos ser personas, Padre, que pongamos en práctica tu palabra. Yo te pido que tú nos ayudes a poder confiar cada día más en ti, Señor. Y yo te pido en el nombre de Jesús, tú que has venido y nos has hablado de esta manera el día de hoy, yo sé que tú no nos vas a dejar avergonzados. No importa la circunstancia, el problema, la dificultad que estemos atravesando, tu palabra dice que si nosotros confiamos en ti, tú vas a obrar a nuestro favor. Yo pongo en tus manos la vida de cada uno de mis hermanos y amigos que nos están escuchando y viendo por medio de las redes sociales. Yo te pido, si alguno ha pasado alguna circunstancia y tal vez se ha sentido solo, yo te pido que tú lo ministres, que tú llenes ese corazón ahí donde está. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén.